Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, hermoso y bello, hoy viernes 13 de febrero de 2026. Estamos en la quinta semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, vivo y poderoso, porque verdaderamente haz en mí lo que no puede hacer ninguna persona, porque eres Dios y yo comunicándome contigo puedo entender lo que está pasando en el momento, que no significa como yo creo entender, sino que verdaderamente encuentro camino para seguir hacia adelante. Mira que es duro el día a día, pero Dios va contigo. Mira que es fuerte cuando tenemos miedo, pero si tienes fe, puedes seguir hacia adelante. Y esa palabra para nosotros verdaderamente caen en el aire, porque muchas veces no entendemos qué significa esa confianza con Dios, porque al mismo modo es entender y no entender que está conmigo, entender que si yo confío en Él, todo va a ir bien, pero claramente no lo voy a entender todo. Y por eso muchas veces nosotros estamos agobiados. Pero si nosotros permitimos que Él venga a nuestra vida y camine con nosotros, poco a poco nosotros vamos entendiendo qué significa esa fe que debemos tener con Él, que verdaderamente no vemos el bien en el momento, pero luego llega. Abramos nuestro corazón y no queramos nosotros que el llamado de Dios, que vivir en Él sea como nosotros pensamos, con nuestros pensamientos humanos, sino que es Dios Todopoderoso quien nos lleva para que podamos derrotar a todos nuestros enemigos. Que así sea. Dios nos enseña en Primera de Reyes, capítulo 11, que verdaderamente nosotros tenemos que vivir el plan de Dios en nuestra vida, especialmente en el matrimonio, porque esos matrimonios que claramente no se están portando bien y acumulando esas ofensas, esas circunstancias que pasan por su vida, sin darse cuenta del amor de Dios que está con ellos, puede llegar al fracaso. De tal manera que llega la división y una división perpetua, porque nosotros los vemos. Hay parejas que nosotros las vemos que son bellas y preciosas, pero ya definitivamente no pueden estar juntas. Es lo que vemos, lo que le pasó a Salomón. Dios le habla y le dice: si cumple mis mandamientos, si cumple mi mandato, siempre estará un hijo tuyo en mi trono. Se dejó dominar por la idolatría y luego vemos en esa primera lectura de hoy, donde manda Dios al profeta Ahías para que claramente divida las tribus, le dé 10 tribus a Jeroboam, que es uno de sus siervos. Y ahí vemos como claramente la consecuencia de ese pecado de Salomón lleva a que Dios claramente divida el pueblo, porque Dios no puede vivir con el pecado. Es culpa de Dios que las tribus se hayan dividido, no de Salomón, porque dice en Primera de Reyes, capítulo 11, del 8 al 9, que Dios lo había hablado, le había pedido, le había dicho 2 veces que dejara esa desobediencia, que no siguiera en idolatría, y él siguió. Y Dios te está hablando a ti, que verdaderamente aprecie tu matrimonio, tome tiempo para él, ame a tu esposa, no solamente que le diga te amo, sino que dé la vida por ella, que dé la vida por tus hijos, porque al final lo que va a valer en tu vida no es la casa que tú tienes, no es el dinero que tú tienes, es la unión con esa persona, es el amar unido con ella a esos hijos, porque luego cuando claramente hacemos tantas cosas y nos olvidamos del amor de la familia, cuando se rompe ya no hay vuelta atrás. Dios nos perdona, Dios nos llena y nos sana, pero hemos perdido esa bendición. Que Dios nos ayude para que no sea demasiado tarde cuando nosotros decidamos amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo y junto con ella poder guiar a nuestros hijos que sean verdaderamente amados y también vayan al mundo a amar y a vivir el evangelio. Que así sea. Dios nos llena por medio de este precioso evangelio.
que está en Marcos capítulo 7, desde el versículo 31 hasta el 37. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea. Atravesando la Mecápolis, le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaban que le impusieran la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua. Y hablando correctamente, Jesús le mandó que no le diga a nadie ni le contara. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo promulgaba ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaba: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, vida, amor infinito. Lléname de tal manera que pueda yo también ser sanado, de tal manera que pueda escuchar y también pueda hablar como Dios quiere, según el Evangelio, que así sea. Dios nos muestra que verdaderamente Dios no tiene dificultad para acercarse a aquellos que verdaderamente están sin bañar, aquellos que hieden, aquellos que están pasando por enfermedades claramente difíciles, aquellos que son olvidados. Por eso, nosotros tenemos que también llenarnos de amor y no tener asco con ninguna persona. Esa persona que está en un semáforo pidiendo, hediondo, esa persona merece también el Evangelio. La que está borracha, la que está tirada en el piso, debajo de un puente, aquella persona que está sufriendo en un hospital, que hiede, también esa persona merece el Evangelio. Nosotros tenemos que estar abiertos porque vemos como Jesús le mete la mano en los oídos y luego de metérsela en los oídos se la mete en la boca. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tiene asco con nadie. Dios no rechaza a nadie. Nosotros somos los que rechazamos. Y muchas veces rechazamos a aquellos abuelos, a aquellos enfermos, a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que están en nuestra casa, porque ya no se pueden saciar, ya no pueden perfumarse, ya no pueden claramente hacer las cosas por ellos mismos. Y quizá de muchas maneras, hasta por el tiempo ya, por la vejez, puede ser hasta que hieda cuando se bañen y ya la piel como la tienen, puede hacer que eso huela y nosotros lo rechazamos. Dios no lo rechaza y nosotros vamos a comenzar a anunciarle a todos el Evangelio, que significa ayudar a todos, estar dispuesto a servir a todos, estar dispuesto a visitar a los hospitales, estar dispuesto a saludar y abrazar a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que están tirados ahí en la calle hediondo, necesitados por amor. Nosotros lo vamos a poder hacer cuando Dios meta su mano en nuestros oídos y esa mano la meta en nuestra boca para que podamos hablar. Porque vemos que esta persona no podía dejar de promulgar, de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente fue sanado. Pero también vemos que dicen de Jesús: todo lo ha hecho bien. Entonces, nosotros verdaderamente tenemos un ejemplo del bien. ¿En quién? En Jesucristo. Todo lo ha hecho bien. Por tanto, no tenemos excusa a seguir haciendo las cosas como nosotros queremos, sino que hagamos las cosas como Él, como Jesucristo, que todo lo ha hecho bien, para que vivamos felices, para que nos levantemos y entremos al reino de los cielos. Lluvias de bendiciones.